Dice la buena palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 5, y lo leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tome su asiento, por favor. Quiero estudiar con ustedes este relato bíblico bajo el tema la conversión que transformó al mundo. La conversión que transformó al mundo. Estoy hablando de la conversión del apóstol Pablo. Durante el relato bíblico, ustedes y yo somos testigos cómo han habido, según la palabra de Dios, conversiones genuinas. Gente que ha sido transformada y han logrado conquistar sus familias, han logrado conquistar ciudades, han logrado de alguna manera avanzar un poco más, como el gadareno que les mencionaba, 10 ciudades. Pero nunca, y creo que no hay una conversión tan linda como la de este hombre, Saulo de Tarso. Una conversión, hermanos amados, que definitivamente cuando la vemos desde el punto de vista de creyentes, amados, este hombre, en su tiempo los comentarios eran: estos están trastornando el mundo ya. Hablando de la zona de Asia Menor, allá en Europa, donde se predicó el Evangelio. Pero no quedó ahí. Los escritos de Pablo, tenemos el privilegio de que se nos ha dado a través de la palabra de Dios. Y estos escritos de Pablo siguen predicando, siguen, hermanos, ganando almas para Cristo. Pero lo más fundamental de que Pablo escribió es que sus escritos, cada uno de los convertidos, cada uno de aquellos que han recibido o que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma, cada uno debe leer los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque allí está la doctrina fuerte, cimentada para la iglesia. El creyente muchas veces vive una vida mediocre, aguada y sin sentido en el Evangelio, porque no lee las cartas de Pablo, que son la instrucción directa para la iglesia. Cuando los creyentes comienzan a leer las cartas de Pablo, sus vidas comienzan a evolucionar. Por eso la conversión de Pablo hizo cambios tremendos en su época, los hizo en la era medieval y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso, pero de alguna manera deben de saber que Pablo fue elegido por Dios. Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. De alguna manera Dios ya lo tenía. Por eso Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 5, no lo lean, dice: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El texto habla de Jeremías, pero es un texto que Dios lo usa cuando ha elegido a alguien para la obra que Él tiene preparada. Por eso Pablo fue elegido.
Moisés fue elegido. Moisés no lo mataron porque Dios lo había elegido para ser el libertador de Israel. Dios permitió que 40 años se preparara en Egipto en toda lengua, en toda ciencia, en toda astrología, para que pudiese estar ahí listo. A los 40 años Dios lo saca de Egipto, 40 años más, y lo sigue preparando en el desierto para bajarle todos los humos que se le habían metido de Egipto. A los 80 años, definitivamente las cosas cambian. Y es así. Pablo, o Saulo de Tarso también, Dios lo había elegido desde el principio. ¿Y qué sucede? Dios permite que Saulo nazca, crezca. Saulo era judío o hebreo de nacimiento, pero sus padres, uno era cristiano o judío y otro era romano. Por lo tanto, Pablo, a través de su padre, que era romano, adquirió también ciudadanía romana. Pablo entonces era hebreo de hebreos y también era romano, por esa cualidad. Entonces Pablo comienza a prepararse secularmente, intelectualmente. Pablo en los Corintios dice: si alguno quiere hablar en lengua, yo hablo más, dice, hablando de los diferentes idiomas que había aprendido, que había asimilado cuando estudió. Entonces vean ustedes que él está preparándose. Él testifica claramente que su enseñanza bíblica fue a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, un fariseo tremendo, un hombre donde Pablo mismo dice que él, su camino era fariseo en cuanto a la ley, intachable. Entonces vean ustedes que ya cuando está preparado, no tan preparado, porque el texto bíblico dice: y un joven, un joven llamado Saulo. Entonces es ahí donde Satanás, en la etapa de la juventud de este muchacho, es ahí, claro está, que los jóvenes en el tiempo bíblico llegaban hasta los 30 años, de los 30 para allá ya eran adultos. Imagínense ustedes. Entonces, claro, en esa etapa, antes de que Saulo llegue a los 30 años, porque el texto bíblico lo menciona como joven, entonces Satanás sabe por alguna razón de que Saulo está allí, y Satanás quiere estropearle los planes a Dios que Dios tiene con Saulo. Y entonces Satanás lo agarra, lo toma y le mete un celo terrible, un celo religioso, un celo que no ayudó, sino que definitivamente dice la escritura que consistía, que más bien él estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. O sea, sentía un celo bárbaro porque la iglesia iba avanzando, caminando. La gente predicaba. El libro de los Hechos dice: cada día se agregaban a la iglesia los que habían de ser salvos. En las casas se partía el pan y se comía con sencillez y humildad de corazón. O sea, todo iba avanzando. Entonces Pablo o Saulo, de alguna manera, permite que su celo, su orgullo, su altivez sean como el instrumento para el cual Satanás lo agarra. Porque una persona altiva, una persona caprichosa, una persona orgullosa, eso son caminitos que se le abren al diablo para que lo pueda agarrar. Saulo era fariseo, se creía súper santo, y para él todos los demás no eran nada. Peor los seguidores de Cristo. Entonces debemos tener cuidado, porque esa actitud de Saulo es la que Satanás ocupó para agarrarlo. El celo, la altivez, la arrogancia, el orgullo de Saulo. Satanás dijo: venga para acá. Y cuando ya en el capítulo, hermanos amados, 8, el capítulo anterior, definitivamente vemos que la iglesia comienza la persecución. Saulo
Dice el texto bíblico en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Saulo creía que al matar a Esteban iba a cortarle la cabeza a la iglesia. Eso es lo que él creía. Pero no. Definitivamente la palabra de Dios dice que cuando eso sucedió, surgió una persecución en la iglesia y todos salieron esparcidos de Jerusalén, pero donde iban predicando, anunciando el evangelio de Cristo. Llegaron a Samaria, llegaron a Damasco, llegaron a todos los lugares e iban predicando. Felipe fue a Samaria y con milagros y prodigios, y los samaritanos allá llegaban y se convertían. El Espíritu Santo le habla de que deje ahí, que se vaya al sur, porque allá va un etíope de Candace y que le vaya a hablar también un hombre de dinero. Va Felipe le habla, lo convierte, el evangelio comenzó a esparcirse. Y cuando Saulo se da cuenta de que los hermanos que salieron de Jerusalén no salieron acobardados, no salieron así todos achicopalados, ¿para qué soy hermano? ¿Para qué si nos están persiguiendo? No. Si Saulo cuando se da cuenta de que van predicando y todo eso, le da más rabia, el orgullo, la altivez, se siente feroz y va a pedir permiso para ir y seguir arrastrando a los hermanos y meterlos presos. En ese momento Satanás dijo: es mío, Saulo. Lo que Saulo no sabía es de que allá arriba lo tenían elegido para algo. Y el diablo dijo: le desbaraté el negocio al Dios eterno, porque le quité a alguien que tenía escogido. Y eso es lo que el diablo pensó hace muchos años, cuando usted y yo nacimos y nos llevaron a la escuela dominical, nos hablaron de Cristo y comenzamos a adorar a Dios cuando estábamos pequeños y fuimos creciendo. Pero a medida que íbamos avanzando en la adolescencia, en la juventud, de alguna manera, por nuestros caprichos, nuestras arrogancias, el diablo se aprovechó y nos sacó, nos llevó a la perdición, a las drogas, a los vicios, a la idolatría, a la brujería, a la prostitución, etcétera. El diablo dijo: me lo acabé, pero el Dios de los cielos nos tenía elegidos a nosotros desde antes de la fundación del mundo. A su nombre, a su nombre. El diablo dijo: ya me acabé a este, ya me acabé a esta. No. Dios sabía cuándo te iba a llamar a ti y cuándo me iba a llamar a mí. Y la gloria sea para Él. Si puedes darle la ofrenda de alma a Él, a su nombre, a su nombre. El diablo dijo: ya estuvo. Y Saulo dijo: denme permiso para ir a agarrar a los que están en Damasco. Arrastrados los voy a traer. No, hombre. Si cuando Saulo sale para Damasco, más o menos eran 300 kilómetros de Jerusalén a Damasco. 300 kilómetros es bastante. Es bastante. Entonces, cuando Saulo pide los permisos en el cielo, de seguro se dijo: bueno, allá el que tengo elegido desde antes de la fundación del mundo me está haciendo estragos a mis hijos. Así es que vamos a hacer algo. Él va a perseguir a mis hijos que están en Damasco, y en este momento me voy, dijo Jesús, a perseguirlo a él. Y es por eso que cuando él va para Damasco, entonces Pablo va siguiendo a los hijos de Dios, y el Dios eterno, oiga, Pablo va siguiendo a los hijos de Dios para matarlos, para quitarles la vida, pero el Dios de los cielos va siguiendo a Saulo para darle vida eterna. A su nombre, a su nombre. Nosotros andábamos ahí haciendo maldad. Recuerdo cuando, hermanos amados, le tirábamos con hondía piedras a los hermanos, cuando en las congregaciones de lámina les aventábamos grandes, hermanos amados, ladrillos, y los hermanos orando brincaban del susto. Me acuerdo cuando unos
Gloria a Dios. Saulo quiere decir sencillamente, es una palabra hebrea. Saulo es Shaul, significa por el que se pide a Dios. Yo creo que el nombre está relacionado a los hermanos que sufrían en el tiempo de Saulo, que eran maltratados, arrastrados, golpeados y llevados a la cárcel, los hermanos de Jerusalén, y ellos no se quedaron así. Vaya, pues ya va a venir Saulo que nos arrastre. No, yo creo que esa iglesia naciente en Jerusalén doblaba rodillas. Señor, convierte a Saulo, convierte a Saulo. Había un pueblo grande en Jerusalén que pedía a Dios por la conversión de Saulo. Nunca olvides que tú y yo estamos en este lugar porque hubo gente que dobló sus rodillas, ayunó, oró para que tú y yo estuviéramos en este lugar, para que fuéramos convertidos al Rey, a su nombre, jamás lo olvides. Tú y yo éramos un Saulo, éramos gente por la cual otros hermanos pedían. Esta vieja bruja, conviértela, Señor, decían los hermanitos. Hasta aquí se viene el tufo puro. Cuando estaban ahí haciendo algún samerio, hasta el mal olor a ruda llegaba a la casa y decía: Señor, convierte esa vieja. Bueno, no decían vieja, pero a mí me gusta decir así. O sea, hubo gente que pidió por nosotros. Y es así como por eso Saulo significa por el que se pide a Dios. Ese era el nombre hebreo. El nombre romano es Pablo. Dios tiene que cambiarlo, porque a Dios ya no le parecía que se llamara Saulo, porque ya estaba convertido. Entonces, ¿para qué iban a estar pidiendo a Dios que lo convirtiera si ya lo había convertido? Entonces, más adelante ya no le dicen Saulo, sino Pablo, pequeño. Eso significa Pablo, pequeño. Y eso es la clase de creyentes que Dios necesita. ¿Por qué? Porque Saulo era altivo, orgulloso, hermano, soberbio, y Dios lo cambia por alguien pequeño. Esa es la clase de creyentes que Dios necesita en la iglesia. Pero hay gente soberbia. Que yo lo perdone, que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Soberbios. Lo que me hizo no tiene perdón, ni en este mundo ni en el otro. Si Dios lo perdona, allá Él, pero yo, lo que me ha hecho, soberbio. Y todavía está la iglesia. Pero cuando están en un momento de adoración, yo te alabo, Señor, yo te alabo. Ahí voy. ¿Cómo que hay más soberbia? Soberbio. Dios ha cambiado la actitud de Saulo por Pablo. Dios lo ha hecho un pequeño. Esto de Satanás, es que Satanás es bien bobo, es de Satanás. Pamado, Es que Satanás es así. Él dice: ya le arruiné el plan a Dios. No, hermano, si al final lo convierte, le aparece. Miren, eso del caballo, de que iba en caballo y lo bajó, ahí no dice que iba en caballo, sino que cayó al suelo. Pues la verdad, digamos que iba en caballo, pero porque caminar desde Jerusalén hasta allá a pie estaba algo fregado. Supongamos mejor que iba en caballo. Pero ahí no dice que iba en caballo. Ahí dice que una luz lo rodeó y ese resplandor tremendo, él cayó al suelo. Pues pudo haber caído al suelo de rodillas. Si iba a pie. ¿Aló? Y si iba en caballo, pues siempre cayó. Entonces yo prefiero mejor que lo dejemos en caballo, porque el trayecto era largo. Ir a pie no era. Y como pues era don Saulo de Tarso, algún su buen caballo teníamos. Amén. Entonces yo supongo que iba en caballo, y cuando le aparece la luz,
al mediodía, la luz que le apareció era mucho más fuerte que la luz del sol. Lo rodeó, lo tiró, y entonces él comienza a decir, porque oyó una voz, y por eso le digo, Dios habla por voz audible. Dios habla. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En medio de la luz le están hablando a Saulo, y él dice, ¿quién eres, Señor? La voz le sigue contestando, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Saulo, como ciudadano romano, estaba enseñado, instruido, que cuando él estaba ahí, cuando pasaba César, él decía, César es el Señor, y levantaba la mano. Saulo había entendido eso como ciudadano romano. Todos los romanos lo hacían cuando veían a César. César es el Señor, y por eso él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el tiempo bíblico, del tiempo de Cristo, había un montón de Jesuses en aquella época. Jesús de por aquí, Jesús de por allá, Jesús de por allá. Pero Pablo o Saulo sabe quién es el Jesús que le está hablando. Saulo sabe que es el que mataron en la cruz del Calvario, y él definitivamente no lo va a confundir con otro Jesús de la época. Por eso Jesús le dice, yo soy Jesús. Por eso los hermanos en el tiempo bíblico morían. Cuando Saulo los llevaba presos a Jerusalén, los metía presos, entonces los soldados romanos le decían, di que César es el Señor y te perdonamos la vida. Todos los verdaderos hermanos decían, no, Jesús es el Señor. Y entonces se moría. Era tremendo. Vean ustedes qué terrible. Pero la conversión de Saulo fue tremenda. De ser un judío pasó a ser un cristiano. De ser un fariseo hipócrita pasó a ser un gran apóstol del Señor. De ser perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido por la iglesia. No por la iglesia, sino por causa de la iglesia. De encadenar a los hermanos, de meterlos presos, Cristo lo encadenó a él. De ser Saulo pasó a ser Pablo. Amados, la conversión de este hombre trastornó la época y sigue haciéndolo hoy en día. Nuestra conversión al Señor. Les voy a explicar algo brevemente, tengo unos minutos. La conversión en términos generales es volverse. O sea, vas caminando para allá y te das la vuelta y te regresas. Esa es conversión. Pero la conversión no puede llegar si no hay arrepentimiento. Entonces, primero es el arrepentimiento, luego brota la conversión. Y el arrepentimiento, como en estudios pasados lo he dado, sencillamente se lo recuerdo, es un cambio. Estar arrepentido es que estoy arrepentido. No. El arrepentimiento es cambiar. Y un cambio físico, moral y espiritual. Es un cambio integral. Cuando eso se da, viene la conversión. Entonces yo voy a cambiar físicamente mi manera de vestirme, mi manera de actuar. Moralmente voy a cambiar todos los pensamientos malos y negativos que vienen a mi vida. Y espiritualmente dejo la idolatría para dirigirme directamente al Dios de los cielos. Ese es arrepentimiento. Por eso Pedro, predicando en Hechos 3, dice: arrepentíos y convertíos. Primero arrepentimiento, cuando estoy definido a cambiar, entonces le doy la vuelta y me regreso a un camino correcto.
conversión. Entonces, si yo estoy arrepentido, estoy dispuesto a cambiar físicamente, moralmente y espiritualmente. Por eso vemos gente chabacana en las iglesias, gente que no tiene un arrepentimiento, gente que no ha cambiado, gente que sigue igual, menos. Dicen que están convertidos, menos. Si aquí vienen a la iglesia, porque convertirse no es venir a la iglesia y cantar y orar y unirse al coro, no. El convertimiento es dar la vuelta, o sea, dejar el mundo y seguir a Cristo. Eso es estar convertido, pero eso surge del arrepentimiento. Entonces, si yo dejo las parrandas, si yo dejo la música pagana, si dejo los vicios, si dejo, hermanos, la idolatría, si dejo el paganismo, si dejo todo aquello que ofende a Dios, ¿qué necesito, hermanos amados? Solamente confianza en el Dios de los cielos, porque yo estoy dejando la maldad, estoy dejando los vicios, las parrandas, la idolatría, la borrachera, etcétera. Estoy dejando todo eso. Entonces yo necesito algo en que confiar, y eso se llama fe. Entonces, al arrepentimiento, ahí viene la convicción. Uniendo los dos, surge la fe. Llegar, hermanos amados, a ser diferente en esta tierra, a caminar no como con los gentiles o los paganos o los inconversos, sino en un sentido directo al Dios de los cielos. Si ellos caminan al infierno, yo doy la vuelta y me voy hacia el cielo. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento, conversión y fe. En Saulo eso salió de tremendo. Un arrepentimiento, una conversión, y su fe fue tremenda. Pero en el libro, en el capítulo 8 de Hechos, surgió un pasaje. Un hombre mago llamado Simón. Dice que llegó, se convirtió, pero no genuinamente. Estuvo con Felipe mucho tiempo, y cuando Felipe oraba y hacía milagros y ponía las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, entonces este hombre, Simón el mago, le dijo: te voy a dar dinero para que me permitas tener el Espíritu Santo y así orar yo por la gente. Entonces Pedro en ese momento llegó y le dijo: tú no tienes parte ni suerte en este lugar. Tu alma, aunque estás en la iglesia, le dijo, porque fue bautizado. Simón se bautizó. Le dijo: veo tu alma en hiel y amargura, le dijo. Eso le dijo Pedro, ¿no? Al que vi que estaba convertido. Y es tremendo cuando Dios nos examina, ¿no? Y ve que tú estás así, gloria a Dios, aleluya, y Dios te está viendo que estás en hiel y amargura. Entonces Pedro le sacó eso ahí así y le dijo: no, en ningún momento acontezca eso, ora por mí, le dijo, porque esto no me acontezca. O sea, vean ustedes que la verdadera conversión es otra cosa. Usted puede venir a la iglesia y venga siempre, alguna de esas va a cambiar. Ya me pusieron bravo. Disculpe, pastor, yo ya cambié. Soberbio. A mí no me venga con esto, pastor. Yo ya antiguo. Ay, no. Lo que podemos decir es: tú lo sabes, Señor. Tú sabes que te amo. Bien o mal, así todo enclenque, ¿no? Caminando, como dicen por ahí, todo patango, ¿no? Pero tú sabes, Señor, que te amo. Así deberíamos decir. Pero no, ya estamos bravos porque definitivamente creemos que nosotros ya estamos bien santos, súper santos, y que no hay problema, ¿no? Entonces, de alguna manera, no quiero que suceda en ustedes lo que pasó, hermanos amados, en un joven. Porque si Saulo de Tarso iba en un caballo, y sostengámoslo así, lo confirmo, no dice el libro de Hechos que iba en caballo, pero pues, ¿quién
de los que tenemos, algunos que tenemos vehículos, ¿cómo van a creer que teniendo vehículo me voy a ir a pie hasta San Juan? No, yo voy a ganar el carro, pues me voy para San Juan. Aquel tenía un caballo, pues no, él iba a dejar ahí parqueado comiendo zacate y yo ir a pie hasta allá en 300 kilómetros, no. Supongamos que llevaba caballo. Entonces, él iba en caballo haciendo ¿qué? Alejándose. El caballo a Saulo lo estaba alejando de Dios. Y por eso Dios tiene que bajarlo para que ya no se siga alejando. Cada uno de nosotros tiene un caballito. Ese caballito te está alejando de Dios. Te lo repito. El caballito puede ser el orgullo, ¿no? De pavo real o de pava real. Hoy voy a llegar a la iglesia y les voy a mostrar cómo estoy. O sea, porque el pavo real le encanta que lo admiren. Qué bonito le queda eso. Qué bonito. Y está bien, lo están admirando diciendo, pero no. Y para eso lo hizo. No estoy diciendo que no se arreglen, ¿cómo no me arreglen? Tampoco, ¿verdad? No tengamos la desgracia. Entonces el orgullo es un caballito que te está llevando lejos de Cristo, sencillamente porque no quieres aceptar algo que te compete. La avaricia es otro caballito que solo estás pensando